Hace un par de años, en un concurso interno que hacen entre sus abogados, la firma Linklaters, le propusieron a los abogados que dijeran cuál, a su juicio, era la invención más o la innovación más importante de la historia de la humanidad. Y los distintos abogados de todas las oficinas del mundo pues fueron diciendo lo que a ellos les parecía. Fue entonces cuando se me ocurrió que probablemente la persona jurídica, la idea de la personalidad jurídica, es la innovación no tecnológica, no técnica, más importante de la historia de la humanidad. Y después de eso me acordé de Harari y de su libro Sapiens. Harari le dedica más de 30 páginas a hablar de Peugeot Citroën, de la compañía automovilística, y dice que los humanos somos o devinimos extraordinarios, lo que se llama entre los estudiosos de la evolución la revolución cognitiva, cuando fuimos capaces de pensamiento simbólico. Entonces, cuando pudimos imaginar personas que no eran individuos de carne y hueso. Y entonces decimos que Peugeot ha comprado, que Peugeot ha contratado a no sé cuánta gente, que Peugeot ha despedido, que Peugeot ha cerrado una fábrica o que ha abierto una fábrica, que ha llegado a un acuerdo con Nissan. Bueno, yo creo que Sapiens está sobrevalorado como libro. Es un buen libro, pero está sobrevalorado. Pero esa idea yo creo que es una idea extraordinaria y extraordinariamente productiva. Lo que caracteriza a la humanidad, a los seres humanos, en respecto de todas las demás especies, es la enorme capacidad de cooperación, la enorme capacidad para cooperar. ¿Y cómo cooperan los humanos? Pues los humanos cooperan muy simplificadamente a través de dos formas: o intercambiando o produciendo en común. ¿Cuál de las dos es la más antigua en la historia de la humanidad? Probablemente la producción en común. Desde que nos expulsaron de la selva y a los límites de la selva, donde la sabana, y nos tuvimos que defender de los tigres con dientes de sable y de una escasez de alimentos, la supervivencia dependía de que esos pobres bípedos desnuditos cooperaran entre sí para defenderse de otros bípedos, defenderse de los depredadores y conseguir alimento más eficazmente. Pues bien, la cooperación para producir en común, es tan humano que hay un estudio que dice que basta con que tú a un grupo de personas, de individuos humanos, les fijes un fin, una meta, un objetivo común para inducir comportamientos cooperativos. ¿Qué son comportamientos cooperativos? Comportamientos en los que el individuo pone su interés personal detrás del objetivo común. Está dispuesto a sacrificar su propio interés en aras de conseguir el fin. ¿Por qué? Porque sabe que una vez que se consiga el fin y el objetivo se haya conseguido, todos estaremos mejor porque la tarta será más grande y tocaremos a un trozo más grande de la tarta que si hubiéramos intentado cada uno conseguir el objetivo individualmente. Acuérdense de lo de cazar un ciervo o cazar un conejo. Yo puedo cazar un conejo yo solo, pero un ciervo necesito ir en cuadrilla de caza. Y este es el vídeo que está por todos lados sobre el ejemplo de una comunidad, una tribu especialmente cooperativa. Las sociedades que son muy tribales son sociedades que cooperan muy bien entre ellos, pero no suelen ser muy innovadores. No
no suelen inventar grandes cosas. Son sociedades que se quedan en lo tradicional, no inventan nada. Solo las sociedades individualistas, las sociedades en que los individuos son el centro, avanzan y desarrollan más innovaciones. Esto es de una foto de un artículo que apareció la semana pasada, hace un mes, en Nature, en la revista Nature, y compara a unos chimpancés, bueno, a 18 chimpancés y a niños. Y lo que tratan de comprobar es el grado de cooperación. Y resulta que los chimpancés lo que tienen que hacer, la operación que tienen que hacer es usar el palo ese para captar, coger la comida que está al fondo del tubo o de la caja esa. Y el problema es que el cable no llega, de manera que si yo empujo de este lado, el otro no puede empujar a su vez el palo para sacar la comida. Entonces, aquí pasa lo mismo. ¿Y cuál es el resultado que obtuvieron? Que en los chimpancés uno monopolizaba el uso del palo para la comida, mientras que los niños automáticamente empezaron a, primero tú, después yo, después tú, después yo, es decir, establecieron un orden. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice algo muy fundamental sobre los seres humanos. Por eso lo han publicado en Nature y no en la Gaceta. ¿Qué nos dice sobre los seres humanos? Nos dice sobre los seres humanos que los seres humanos, cuando tenemos recursos escasos, cooperamos y establecemos reglas. Reglas, recuerden, reglas no existen, no, como nos decían esta mañana, no existen en la realidad. Establecemos reglas que reduzcan el conflicto sobre los recursos escasos. Porque reduciendo el conflicto sobre los recursos, se pacifican las relaciones entre los miembros del grupo y se intensifica la cooperación y, por lo tanto, la producción en común, la riqueza y el bienestar de todos los elementos, de todos los del grupo. Esto es una clasificación que hacen los biólogos de los... ¿Veis? Mirad solo las 4 palabras que están en las 4 esquinas. Societies, organisms, competitors, simple group. Menos cooperación. ¿Cuál es lo contrario de la cooperación? La competencia. Hay un recurso escaso y si es para ti, no es para mí, si es para mí, no es para ti. Luego, en el extremo de ausencia de cooperación es la competencia. ¿Entre los humanos hay competencia? Sí, muchísima. ¿Por qué? Porque nos reproducimos sexualmente. Como nos reproducimos sexualmente, la selección sexual hace que nuestros genes quieran ser los que pasen a la siguiente generación. Eso hace que se compita entre los miembros de la especie humana por emparejarse y por reproducirse. La selección natural es la que hace que queramos sobrevivir. La selección sexual, que nos reproduzcamos. La selección natural, sobrevivir. Y para sobrevivir, cooperar es mejor que competir. Las sociedades que mejor cooperan entre sí, humanas, sobreviven en mayor medida. Luego, la evolución nos ha hecho los mejores cooperadores del mundo y los competidores más feroces de la historia. ¿Contra quién competimos en la vida social? Contra los que no son de nuestro grupo, contra los otros. Y la historia del mundo, por eso no hemos llegado al derecho natural, y la historia del mundo es la historia de conquistar y de masacrar a los que son del otro grupo, hasta que los integramos en el nuestro. Y si son ya de nuestro grupo, entonces ya la orden de la evolución es coopera con los de tu grupo y machaca, aniquila a los que no son de tu grupo. Por eso, lo primero que hay que hacer para justificar la esclavitud es decir que los esclavos no son de nuestro grupo. Y eso pasa con los del partido contrario,
pasa con los del equipo. Recuerden el experimento aquel de los niños que les dijeron, vosotros sois rojos y azules, y empezaron a competir y tuvieron que parar el experimento porque estaban a punto de asesinarse recíprocamente. Eso viene de la selección sexual y la cooperación viene de la selección natural, de la selección por la supervivencia. Bueno, pues cuando hay más cooperación, conforme subimos en la cooperación, vamos hacia las sociedades en las que hay individuos, los miembros de la sociedad, y si nos vamos hacia la derecha, entonces cuando la cooperación es tan intensa entre los individuos y el nivel de conflicto se ha reducido tanto que la selección natural empieza a actuar sobre el organismo. Los hormigueros, las hormigas, las abejas están ahí a punto de pasar de ser una sociedad a ser un organismo. Pero la célula eucariota, la transición de la procariota a la eucariota, es un ejemplo de pasar de una sociedad a un organismo. Y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el derecho? ¿Y qué tiene que ver con la persona jurídica? Pues tiene mucho que ver. La idea de la persona jurídica es una idea inventada, digamos, o formulada por los romanos, por el derecho romano. Los romanos, la fundación de Roma se ve como la primera persona jurídica del mundo. Todo, a partir de ahí, todas las organizaciones sociales se van a montar a partir de la idea de Roma. Y todas las ciudades que los romanos fundaron 270 ciudades en torno al Mediterráneo, se van a organizar, vamos a usar la palabra a partir de ahora, como corporaciones, que viene de cuerpo, como se sabe. Esta es la BOC, la Compañía de las Indias Orientales holandesa. La Compañía de las Indias Orientales holandesa se fundó en 1602. ¿Por qué se fundó? Porque los holandeses estaban en guerra durante todo el siglo XVII, toda Europa estaba en guerra permanentemente unos países con otros, de la guerra nacieron los estados y Europa. Bueno, los holandeses querían traer especias de las Indias, de las Molucas, de lo que hoy es Indonesia. Querían traer especias y, naturalmente, para eso solo necesitabas hacer unos cuantitos barcos a la mar, ir hasta allí y volver. Facilito, ¿no? Vas con plata, porque en Asia no hay plata, vas con plata, la llevas allí, le das plata a los de allí, coges la pimienta y todas las demás especias, te las traes aquí, las vendes en Ámsterdam y te forras. Si fuera tan fácil. El problema es que no era tan fácil. Eso es lo que venían haciendo todos los del centro y norte de Europa con el Mediterráneo y hacían un viajecito que duraba 4 semanas. El viajecito a Asia y vuelta duraba 2 años. Y había españoles, portugueses, ingleses, por todos lados, tratando de hacer lo mismo y quemando tus barcos, corsarios, todo, a lo largo de todo el viaje. El viaje lo habían descubierto los portugueses, que habían dado la vuelta a África y habían encontrado la forma de llegar hasta Asia y el viaje de vuelta. Bueno, pues ese tipo de viaje y ese tipo de empresa no se podía financiar pidiéndole dinero a las viudas, a los monasterios y recogiendo un poquito de dinero de unos cuantos para montar los barcos. Hacía falta mucho dinero. Y los de Ámsterdam, que eran muy espabilados, dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle a todos los habitantes de Ámsterdam y de las demás ciudades de Holanda si quieren participar. Y se les llamaba participanten a los accionistas. Y entonces, ¿quién quiere darme dinero para montar unos barcos para irnos y volver? Yo. Soltaron el dinero, les dieron unos papelitos y les dijeron, oye, estos papelitos, a partir de mañana, ya en la plaza esa tan bonita que tiene Ámsterdam con unos soportales, en esa plaza ya hay gente que os va a apuntar y si queréis venderlo, los papelitos, pues los vendéis. Porque yo no os voy a devolver el dinero, ¿eh? Yo os daré dividendos. Cuando vuelvan los barcos y vendamos la pimienta, yo os daré
repartiré los beneficios en forma de dividendos. Y me dejáis en paz. Y oye, 5.000 o 6.000 tipos de Ámsterdam participaron en la BOC. Ese es el tamaño en 1637. Más grande, si pusiéramos en dólares en euros de hoy, más grande que Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba, Wells Fargo, Samsung, juntos. Fíjense el tamaño que tuvo y duró más de 200 años. La que le ganó en la pelea fue la compañía inglesa, que si habéis visto alguna serie, una serie que es sobre un tío que aparece en las sombras y llega a Londres y tal, y es un conflicto por un terreno en América, Enigma o Enigmático o algo así, no sé. Pues es la compañía, la malísima compañía que mandaba más que el rey de Inglaterra. Y la compañía de las Indias Orientales, que se hace dueña de la India y mata de hambre a los indios durante un siglo, etc. Bueno, pues esta es el primer gran logro de las corporaciones, que permiten acumular enormes cantidades de capital. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando aparece un proyecto de negocio que requiere enormes cantidades de capital para aprovecharlo, los individualistas holandeses, pero que cooperaban muy bien, porque, oye, darle tu dinero a alguien y decir que va a montar unos barcos y que ya te lo dará dentro de 2 o 3 años, pues hay que tener mucha confianza en a quién le das tu dinero. Bueno, pues eso lo consiguieron los holandeses, y los holandeses demostraron que enormes proyectos que requerían enormes cantidades de capital, se podían financiar. La segunda gran ventaja que tenía la corporación es que sobrevivía a los fundadores. Si se moría los tíillos que habían montado los barcos, que habían armado los barcos y que habían recogido el dinero, no pasaba nada, porque la corporación sobrevivía. Eso solo pasaba en Europa. En los países islámicos, en los países musulmanes, el Islam, la religión, lo impedía. ¿Por qué? Porque Mahoma era un jacobino. Mahoma era muy contrario a la existencia de cuerpos intermedios en la sociedad. La religión islámica es la idea de la comunidad. No hay nada debajo, el individuo, la comunidad y Dios. No hay cuerpos intermedios. ¿Por qué Mahoma tenía eso detrás de la oreja? Porque él unificó a las tribus que vivían en Arabia, en lo que hoy es Arabia. Y había visto que las tribus eran el desastre, porque estaban todo el día peleando. Y entonces dijo, todos iguales, y aquí no hay nada entre el individuo y Alá, y solo hay la comunidad. Y la comunidad es todos. Eso impedía que se formaran estructuras como las corporaciones. Y el Islam solo tuvo hasta el siglo XIX, no tenía más que las fundaciones, las waqf, que era la forma de construir una fuente pero es que además de esta segunda ventaja, que era que a la muerte del dueño no había que repartir el patrimonio, no había que deshacer el patrimonio, es que eso permitía ir aislando un conjunto de bienes, derechos, de créditos y de deudas, aislando de los patrimonios de cada uno de los que habían puesto, de los miembros. Es decir, los que habían contribuido con su dinerito a montar la Compañía de las Indias Orientales holandesa, ellos tenían su patrimonio y el patrimonio de la compañía era otro. De manera que cuando uno de esos señores se moría, a la compañía no le pasaba nada, al patrimonio no le pasaba nada. Es decir, que podía suceder. Y si uno de esos señores quebraba, sus acreedores no podían ir a atacar el patrimonio de la compañía, con lo cual el negocio de la compañía de ir y traer mercancías desde la India no se veía afectado por las vicisitudes que le pasara a cada uno de los miembros de la compañía, cada uno de los accionistas. Y viceversa, responsabilidad limitada. Si la compañía quebraba, los acreedores de la compañía no podían venir a mi casa a cada uno de los señores de Ámsterdam y decirle, a ver, que te voy a embargar
porque la compañía no ha pagado. Se inventa la idea de responsabilidad limitada, que no es más que decir que entre este patrimonio, el de la compañía, y el patrimonio de los accionistas, hay una incomunicación. No solo separación, sino que no están comunicados. Pero no solo esa era la ventaja de la corporación, había otra todavía más extraordinaria. ¿Cuál es la fuente de todo el beneficio económico? Dice, desde Adam Smith, sabemos que el desarrollo económico es posible si hay especialización y división del trabajo. Pues bien, la idea de corporación, la idea de la persona jurídica, permite especializar y dividir el trabajo. ¿Entre qué? Bueno, yo he puesto ahí, este es el Concilio de Trento y este es el Papa, el Papa Pablo III, que es el que lo convocó. Esta estructura es la estructura que vemos en todas las corporaciones. Concilio significa consejo, asamblea, junta, como queráis. Y el Papa es como el que ejecuta lo que dice el Consejo. Como esta mañana veíamos la división del trabajo entre el legislador y la administración. Bueno, pues esa misma idea tiene un efecto económico brutal. Y el efecto económico brutal es que esos señores que están ahí se pueden especializar ¿en qué? ¿Cuál es su especialización? Su especialización es que se especializan en ser propietarios. En ser propietario. Dice, ¿cómo se especializa uno en ser propietario? Este se especializa en gestionar, en este caso, los negocios de la Iglesia. En el caso de la BOC, el negocio de llevar plata hasta la India y volver y traer mercancía y venderla en Europa. Ellos son expertos comerciantes, pero los tiillos de Ámsterdam que ponían su dinero, los accionistas, no tenían que ser expertos comerciantes. Podía ser una viuda o el canónigo de la Catedral de Utrecht, que no tenía ni idea de todo eso. Él se especializa ¿en qué? En ser, y ella, la viuda, en ser propietarios. ¿Y cómo se especializa uno en ser propietarios? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un propietario de una cosa? Que un rayo, si es un bien, que llegue un rayo y a la porra el bien. ¿Y cómo me aseguro yo de que si cae un rayo no me quedo sin nada? Pues si tengo 100 magdalenas, pues pongo 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. Así malas. Tendrían que caer 20 rayos y justo en los 20 sitios para que yo me quedara sin nada. Bien, pues lo que hacen los propietarios es diversificar. Se especializan en diversificar y al diversificar reducen el nivel de riesgo al que están sometidos. Esa es la otra grandísima ventaja que logra la persona jurídica, que logra la corporación. Pero lo más maravilloso de este invento es que es tan flexible. Os he puesto el ejemplo del concilio. La Iglesia es una corporación, la Iglesia católica. Vamos, la Iglesia es la corporación. Una vez que Roma ha desaparecido, aunque duró 1000 años, el Imperio Romano se pasó cayendo 700, pero Roma, pues una vez que la ciudad de Roma ya no, hoy la Iglesia católica es la corporación por excelencia. Bueno, pues la Iglesia es una corporación, las ciudades hasta el siglo XIX eran corporaciones, en América todas las ciudades todavía se llama corporación municipal, se llama, eso viene de la Edad Moderna Española, y los gremios eran corporaciones, todo el mundo precontemporáneo estaba organizado a base de corporaciones. Coca-Cola es una corporación y la Fundación Bill y Melinda Gates es una corporación. Todos son corporaciones. ¿Por qué? Porque es una organización tan flexible que vale para cualquier cosa. Y, por último, ¿cuál es la otra enorme ventaja de la personalidad jurídica? La vida eterna. La persona jurídica, a diferencia de los seres humanos, no se muere. Y, por tanto, tiene perspectivas, cuando se organiza, de vivir para siempre. Esta es la Hudson
Bay es una incorporated del 2 de mayo de 1670. La he traído porque sigue existiendo esta compañía. Esta compañía se dedicaba a comprarle pieles de bisonte y eso en el Canadá, desde Inglaterra al Canadá. Y que tenía un problema terrible, que es que controlar a tus empleados de un lado al otro del Atlántico pues no es fácil. Y además los empleados no tenían muchos incentivos, no ya para robar a la compañía, sino para trabajar nada, porque estaba allí con el frío que hacía y tal. Y luego el negocio era muy simple, se juntaban con los indios de allí, los indios les traían las pieles y ellos les daban lo que fuera. Y entonces la forma de controlar era sobre todo el precio. Entonces fijar un precio para poder llevar la contabilidad de si me estaban robando los empleados o no. Ese era un problema básico. Bueno, pues ¿saben lo que hicieron? Son los inventores de la gestión de recursos humanos. La gestión de recursos humanos la inventa la Hudson's Bay, que monta una academia de empleados y les ponían un uniforme, a los chiquillos les ponían un uniforme con 12 o 13 años, entraban en la academia y salían de allí y ya se montaban en el barco. Por eso yo digo que la mayor aportación de España a la humanidad, o una de las mayores aportaciones, no se basa ni en la paella, ni en el descubrimiento o la conquista o el encuentro con América, no, los jesuitas y la Guardia Civil. El invento, los jesuitas siguen existiendo, se fundaron a finales del siglo XVI y es una organización, y la Guardia Civil la hemos exportado a 20 o 30 países como un modelo de una policía entre el ejército y la... El éxito de esas organizaciones es precisamente que la tentación de vida eterna. Bueno, y la última gran ventaja de la persona jurídica, nos liberó de las tribus. Todo el resto del mundo, excepto Europa, ha seguido hasta el siglo XX siendo sociedades tribales. Europa dejó de ser tribal en el siglo VIII, por culpa de la Iglesia, otra vez, de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica deshizo los grupos de linaje, de clan, y puso el énfasis en la familia nuclear, padre, madre e hijos. ¿Cómo lo hizo? Prohibiendo casarse a los primos, prohibiendo los matrimonios consanguíneos. Eso obligaba a la gente, ya lo vio San Agustín, obligaba a la gente a buscarse pareja fuera de la familia. Y eso creaba lazos con gente extraña y no reforzaba los lazos dentro de la familia extensa, que es lo que predominaba en Asia, en todos lados, en África, por supuesto, y en Europa, este Papa dijo, bueno, el Papa lo hizo por lo que lo hizo, pero ¿por qué lo hizo? No es tan importante. Lo hizo para que las viudas dejaran las herencias a la Iglesia, mientras que si la familia. Pero si ustedes ven el nivel de consanguinidad en los matrimonios en todo el mundo, verán que el mapa aparece en blanquito en Europa y, sin embargo, en el Mediterráneo Sur y en el Oriente Medio, en toda la zona islámica, de influencia islámica, lo normal es casarte con tu primo. ¿Y por qué es lo normal casarte con tu primo? Para que el patrimonio se quede dentro de la familia. Esta es la familia nuclear de los años 50 del pasado siglo, no de este siglo. Entonces, ¿qué es la persona jurídica? Después de todo esto, ¿cuál es el problema? El problema es que ¿cómo podemos decir que tienen algo en común Coca-Cola con la Fundación Melinda Gates, con una ciudad o con un gremio de libreros? ¿Qué tienen en común todos estos? ¿No? Pues, claro, cuando tratas de buscar lo que tienen en común a todos, te obliga a simplificar e ir para abajo. Eso se llama reduccionismo en ciencia. Tienes que ir ahí al núcleo, al núcleo, al núcleo. Y después de ir mucho al núcleo, al núcleo, al núcleo, resulta que, en realidad, la persona jurídica no es una persona. Cuando se dice que la persona jurídica no es una persona, se dice, no, es una persona parecida a los seres humanos. No, no. La persona jurídica no es una persona. La persona jurídica no es un individuo, ni siquiera es algo análogo a un individuo. La persona jurídica es un patrimonio separado y organizado.
es un patrimonio separado y organizado. ¿Qué es un patrimonio? Un patrimonio se distingue de un bien. Un bien es una botella, un cuadro de Pissarro o una pistola del duque de Alba. Eso es un bien. Un patrimonio es un conjunto de bienes, derechos, créditos y deudas. Créditos y deudas, que están ligados entre sí. Porque, claro, ¿en qué se diferencia? Eso es lo que decían algunos con el registro. ¿En qué se diferencia un trastero con un montón de muebles metidos ahí? ¿En qué se diferencia de una casa amueblada? Que hay algo que une a todos esos muebles. En el trastero no los une nada, es un montón de cosas. Pues un patrimonio separado y organizado. ¿Qué quiere decir organizado? Gobernado, es decir, que tiene reglas para tomar decisiones sobre ese patrimonio. ¿Y por qué hay que tomar decisiones sobre ese patrimonio? Porque ese patrimonio va a estar insertado en el tráfico jurídico. ¿Qué quiere decir en el tráfico jurídico? Va a ser objeto de intercambios con otros individuos de la especie humana. Es decir, va a ser objeto de contratos con terceros, con otros individuos. Por lo tanto, podríamos decir que la persona jurídica es como la propiedad al cuadrado. La propiedad puede ser individual, este rotulador es mío. La propiedad puede ser colectiva, este boli es de nosotros 4, y entonces decimos que lo tenemos en copropiedad. O la propiedad puede ser de un fin común, un objetivo común a varias personas, o de varias personas que persiguen en común un determinado fin. Este boli, si es mío, este rotulador, si es mío, sirve al libre desarrollo de mi personalidad. Si este boli es de los 4, sigue sirviendo al libre desarrollo de la personalidad de los 4. Pero Coca-Cola no tiene personalidad, en el sentido de carácter. No puede desarrollar libremente su personalidad, ni la Fundación Bill y Melinda Gates. Yo sí, y vosotros también. Pero, ¿este boli de quién es? Este rotulador es de Linklaters, SLP. Y este rotulador sirve no al desarrollo de la personalidad de los abogados de Linklaters, ni siquiera al desarrollo de la personalidad de los socios de Linklaters. Esto sirve a un fin común que llevó a unos abogados hace 175 años a asociarse para ganar dinero, como abogados ejerciendo su profesión. Sirve a ese fin. Y la personalidad jurídica no es más que una propiedad organizada para la mejor consecución de un fin determinado. Un fin que ¿quién lo fija? Pues lo fija un individuo, como el señor William Gates, cuando pone sus 25.000 millones de dólares en la fundación, o lo fija un grupo de personas, como esos 52 comerciantes que se reúnen en Londres en el año 1600 y le piden a la reina Isabel I que les dé una carta para poder viajar a la India y traer mercancías de la India. Un grupo de personas. O, y esto es lo maravilloso, como los ingleses no tienen imaginación, en vez de inventarse la persona jurídica, que ya la habían inventado los romanos, que en Europa llevaban ya 2 siglos discutiendo sobre si era una ficción o la persona moralis y toda la pesca, ellos dijeron, no, vamos a usar otra cosa así más pedestre, que es el trust. Y cuando a los pobres católicos los perseguían, los anglicanos los perseguían y no les dejaban tener propiedades, no podían tener una iglesia, ¿dónde rezar? Los católicos no podían rezar en Inglaterra.
Entonces se dicta el acta de tolerancia, la ley de tolerancia, que más o menos la reina de Inglaterra dice: oye, súbditos católicos, que ya no os voy a meter en la cárcel porque os pille rezando a papistas del rosario de no sé qué. A partir de ese momento, en una zona de Escocia donde eran católicos, o en una zona de Inglaterra donde eran católicos, se reúnen y dicen: oye, fulano, que esta iglesia que vamos a construir todos con nuestro dinerito, esta pequeña ermita, esta te la damos a ti en trust. Y a partir de ese día, el señor ese, que es el trustee, es el que toma las decisiones sobre ese patrimonio. ¿De quién es esa iglesia y todo lo que hay alrededor? Dice: pues no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? Es de la Iglesia Católica, no, pero de la corporación, de la iglesia. No, es porque está dedicada a que recen los católicos ahí. Ese señor, el trustee, puede hacer lo que quiera con la iglesia, pero, ojo, lo tiene en trust, en confianza. ¿En la confianza de qué? De que lo va a destinar a ese fin y que no se lo va a dejar para convertirlo en una discoteca, para sus amiguetes. El trust, la sociedad, el contrato de sociedad y la fundación son las tres formas de constituir un patrimonio separado y gobernado. Las reglas de gobierno están en el contrato de sociedad y, ojo, que en el resto de Europa no teníamos el trust. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la sociedad unipersonal. ¿En qué se distingue una sociedad unipersonal de un trust? En nada. Es lo mismo, constituir un patrimonio separado y dotarlo de unas reglas de gobierno. Las reglas de gobierno son los estatutos. La sociedad, o la asociación, que es lo mismo, y la fundación. En la fundación, un tipo dice: este conjunto de bienes lo voy a destinar al avance del latín. Y entonces lo que aparecen son beneficiarios. Y termino ya. ¿Por qué esta idea de que la persona jurídica es un patrimonio separado y organizado es una idea tan poderosa? Porque permite reconstruir buena parte del derecho patrimonial. Cuando el Código Civil dice que las personas jurídicas pueden, ¿qué dice? Las personas jurídicas no pueden soñar, no pueden casarse, no pueden gritar, no pueden rezar. ¿Qué pueden hacer las personas jurídicas? Y dice: poseer, comprar, vender y defender sus derechos en juicio. Y ahora delinquir. Mentira, no pueden delinquir. Sigue siendo verdad que societas delinquere non potest. Las personas jurídicas no pueden delinquir, diga lo que diga el legislador. No pueden delinquir. Lo que pasa es que el legislador habla en metáfora. Pero lo que es importante, lo que dice es que el 38 del Código Civil, y lo dicen todos los códigos del mundo, que en realidad de ese patrimonio pueden salir bienes, pueden vender, pueden entrar bienes, pueden comprar, pueden prestar dinero, por ejemplo, y generar un crédito, pueden pedir prestado y, por lo tanto, generar una deuda, y pueden ir a juicio para defender esos derechos. Punto. Y nos permite revisar toda la doctrina sobre la propiedad, la copropiedad, toda la doctrina sobre la propiedad colectiva y toda la doctrina y toda la dogmática sobre el derecho de sociedades. Por ejemplo, y termino con este ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es la disolución de una sociedad? La disolución de una sociedad, contra lo que dicen los profesores, es que es un cambio en el objeto social. El objeto social era fabricar coches y cuando se disuelve Peugeot, entonces deja de ser fabricar coches porque ahora lo que tenemos que hacer es liquidar el patrimonio. No, la disolución es la terminación del contrato de sociedad. Ese contrato que dio lugar a la formación de ese patrimonio separado. Y la liquidación, ¿qué es? Coger ese patrimonio y extinguirlo. ¿Y cómo se extingue? Porque ese patrimonio deja de estar separado y aislado y pasa a formar parte de los patrimonios de cada uno de los accionistas que reciben su cuota de liquidación. La sociedad nula. Eso que es una cosa dificilísima de comprender. La sociedad nula no es que la sociedad sea nula. El contrato de sociedad será nulo normalmente. Lo que le preocupa al legislador es qué pasa con el patrimonio que se ha formado separado.
la persona jurídica. Y dice, cuando se haya formado un patrimonio separado como consecuencia de un contrato, del contrato de sociedad, si el contrato es nulo, eso no significa que no exista ese patrimonio separado, sino que ¿qué hay que hacer con ese patrimonio separado? Lo que hay que hacer con todos los patrimonios. Los vínculos se disuelven, se terminan, los patrimonios se liquidan. ¿Y se liquidan qué quiere decir? Quiere decir que hay que convertirlos en dinero y repartirlos para que se disuelvan en los patrimonios de cada uno de los individuos que forman parte de la persona, que son miembros de la persona jurídica, salvo que sea la fundación, porque en la fundación no le vamos a devolver el dinero a Bill y a Melinda, ¿no? ¿Qué hacemos con el dinero? Se lo damos a otra fundación o, en último extremo, siempre está el Estado para quedárselo. Muchas gracias.